Hello, good morning, kids of the Media Basic. Welcome to the English class. This is the activity for week 26 or project number 5, activity 2. Welcome, everybody. The topic of our class is tourism in Ecuador. Buenos días, niños. Bienvenidos a todos a la clase de inglés. Esta es la actividad 2 del proyecto número 5 o la actividad de la semana 26. Nuestro tema para hoy día es Tourism in Ecuador, turismo en Ecuador. Turismo en nuestra clase de hoy día. Vamos a ver todo lo relacionado a esto. Tengamos en cuenta que el turismo es toda actividad o serie de actividades que se hacen con el fin de conocer mejor un lugar, sea de nuestro propio país o sea en el extranjero. A eso nos referimos con turismo. Sí, visitar lugares de un lugar con el fin de conocerlo mejor, conocerlo más y disfrutarlo más. Eso nos referimos con turismo. Antes de empezar la clase vamos a ver el vocabulario de unidad para saber de qué se tratan las lecturas que veremos hoy. Y recuerden que donde marque yo es donde va el acento de la palabra, acento enfático más no gráfico, ¿no? Tenemos aquí believe, se refiere a todas las creencias de una persona o de un pueblo en particular. Believe, bueno, si usted cree en Dios, do you believe in God? That's your belief, esa es tu creencia, no tú crees en Dios, mucha gente no lo cree, no cree en Dios. A eso nos referimos con belief o creencia. Tenemos la palabra más importante de la clase de hoy que es tourism. Tourism. Tourism nos referimos al turismo, ya mencionamos el significado. When you do tourism, you normally go somewhere. Cuando hacemos turismo, normalmente vamos. Go, el verbo ir. To go es cuando vamos a un lugar con el objetivo de conocerlo. Muchas veces el lugar es lejos, así que we need to travel. We need to travel. Necesitamos viajar. Travel. ¿Verdad? Necesitamos viajar a fin de conocerlo. Sí, para llegar a un lugar y hacer turismo en él, a veces hay que viajar a ese lugar. To travel, el verbo viajar. Example, I traveled to Salinas last week. La semana pasada viajé a Salinas. Fui allá e hice turismo, ¿verdad? When you go somewhere, you normally see things around the city. Cuando vamos a un lugar a hacer turismo, comúnmente vemos muchas cosas, ¿verdad? Si vamos a Quito, vemos el Panecillo, vemos el Palacio de Carondelet, vemos el volcán Huapichincha, hay muchas cosas que vemos, sí. You normally go sightseeing when you go tourism. Normalmente vamos a ver muchas cosas nuevas como parte del turismo. Sometimes when you go somewhere new, you normally talk to new people. Talk, el verbo hablar. Talk. Comúnmente cuando hacemos turismo tenemos que hablar con gente que no conocemos, ¿no? Sí, a eso nos referimos con talk, el verbo hablar. En una sola palabra, turismo puedes decir que es visitar o visitar lugares nuevos con el fin de conocerlos, ¿verdad? Visit. Si pudiéramos resumir la palabra turismo, diríamos que es visit a new place. Por supuesto, no podemos hacer turismo si no caminamos. Walk, el verbo caminar. Walk. For example, I went to Salinas, right? And I walked through the driveway for hours. Caminé por el malecón por algunas horas. I walked. Yo caminé porque formó parte del turismo que hice. Y cuando caminé por Salinas, ¿qué vi? I saw the beach. Beach. Esta I es larga. Sí, beach. Y es bien abierta. Beach, si usted no la dice correctamente, pudiera estar pronunciando otras palabras parecidas a esta. Esta es beach, playa. For example, Salinas is a popular beach here in Ecuador. Salinas es una playa importante y conocida aquí en el Ecuador. Si vas a Quito, tal vez vayas a ver el volcán, volcano, Huapichincha.
is an inactive volcano, un volcán que no está en actividad actualmente desde hace mucho tiempo. That's a volcano, right? When you do tourism, you normally see volcanoes. Normalmente vemos volcanes cuando vamos a este tipo de zonas a hacer turismo, ¿no? Sea en la costa, en la sierra o en el oriente. Falls. Falls. Quizá en Ecuador no sea muy común ver una montaña larga, ¿verdad? O aquí tal vez en la ciudad no sea muy común ver una montaña muy alta de donde cae agua, quizá porque hay un río que corre en la parte de arriba. Eso vamos a llamarle fall. Falls. Sin ese, fall es el verbo caer. Si le aumentamos la S, falls, hablamos de las cataratas o de una caída de agua que vemos aquí, ¿verdad? Falls. O también podemos decir waterfalls. Comúnmente lo que cae, ¿verdad? Es agua. Water. Waterfalls. We have now snorkel. Snorkel, nos referimos con snorkel a una actividad que se hace en algunas partes como parte del turismo. Implica meterse en el agua, ¿verdad? Ponerse una mascarilla en la boca con un tubo largo y con eso nadar debajo del agua. De esa manera también, con la ayuda de unos anteojos especiales para estar dentro del agua, uno puede nadar, ¿verdad? Y ver comúnmente las especies o los animalitos que hay dentro del agua, ¿sí? A eso nos referimos con snorkel, ¿sí? Kayak es una actividad turística en el Ecuador, en especial en el oriente ecuatoriano, que implica ir a un río largo y correntoso y subirse a un bote largo, ¿sí? Donde comúnmente uno va a viajar a cierta actividad. Nunca he hecho esta actividad, pero es más o menos como les estoy indicando y ustedes pueden investigar más al respecto. Por supuesto, si usted se mete en una playa o en un río, ¿verdad? Y no quiere hacer snorkel, simplemente puede nadar, swim. That's to swim. Puede decirse que swim es lo mismo que snorkel, pero debajo del agua. O sea, nadar debajo del agua, mientras que nadar en sí es nadar en la superficie del agua. Snorkel sería nadar debajo, that's snorkel. Este verbo de aquí, que es una actividad turística en algunas partes de Ecuador. Déjenme bajarle un poco el grosor al lápiz, si es que se le puede llamar lápiz. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con las actividades. Recuerden que estas actividades de aquí son introductivas a la clase, así que no tienen que imprimir esto, ¿no? Dice, what do you like to do when you travel? Cuando ustedes se van de viaje, ¿qué les gusta hacer? Go to museums, ir a museos. I personally do. Comúnmente a mí sí. De pronto a ti no. Así que si a ti no te gusta alguna actividad, no debes marcarla. Aunque recuerde que esta es una actividad como parte de la clase. No debe de imprimir esto ni hacer esto de aquí. O de pronto see new places, observar lugares nuevos, talk to new people, hablar a personas nuevas. A muchos no les gusta hablar a personas nuevas, ¿verdad? Porque somos tímidos. O maybe do sports, o de pronto practicar deportes. A mí sí me gusta, por ejemplo, rafting, practicar este deporte, rafting, que es más o menos como kayak, ¿verdad? Subirse a un bote en un río rápido y andar en él. Maybe go to parks, tal vez ir a parques, visitar iglesias, visit churches. Sí, eso forma parte del turismo, ¿verdad? Churches or maybe see old buildings. O de pronto visitar edificios viejos o altos. Eso es lo que, por ejemplo, hacemos nosotros cuando hacemos turismo dentro de la ciudad, ¿verdad? Vemos los edificios altos que están en el centro de Guayaquil, en la zona bancaria. Or walk in the nature. Cuando hablamos de nature, hablamos de la naturaleza, pero en su forma más representativa. Ejemplo, parques, tal vez si nos adentramos en la selva, en un bosque, a eso nos referimos con nature. Hay muchas personas que les gusta caminar. They walk in the nature.
¿verdad? Les gusta caminar en estos lugares y ver toda la vegetación y vida que puede haber aquí, incluyendo la vida animal. Vamos a marcar la que nos gusten. Si ustedes me preguntan a mí, I like to go to park, me gusta ir al parque. Talk to new people, no, soy un poco tímido, así que no me gusta hablar a las personas nuevas o que no conozco. Visit churches, en realidad no me gusta visitar las iglesias, pero sí me gusta ver edificios viejos. So I put a check right here. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar algunos de estos lugares, ¿verdad? Pero vamos a pensar en actividades que se pueden hacer aquí. Bahía de Caracas, Ecuador. What kind of a place is this? ¿Qué clase de lugar es este? This is a beach. En este lugar, ¿verdad? Es parte de la costa, así que Bahía de Caracas es una playa. It's a beach. ¿Qué actividad podemos hacer ahí? We can swim, we can snorkel, and we can do some other activities because it's a beach. Cuando hablamos de Amazon nos referimos a la Amazonía ecuatoriana, ¿verdad? What can you do in the Amazon? ¿Qué podemos hacer en la Amazonía? Well, we can see new things. Podemos ver cosas nuevas, ¿verdad? También podemos caminar mucho y ver la naturaleza, aunque hay que hacerlo con cuidado y con la guía de alguien que conozca el lugar. De lo contrario, podemos encontrarnos con animales salvajes, ¿verdad? Cotopaxi, this is the Highlands. Cotopaxi, have you been to Cotopaxi? ¿Han estado ustedes allí? Then, what can you do there? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? We can see, example, volcanoes. Podemos ver, por ejemplo, volcanes. We can walk to, también podemos caminar. Lo más probable es que en la sierra ecuatoriana tengamos opción a ver volcanes o montañas muy altas. Have you ever been to Machu Picchu in Peru? I have never been to it. Nunca he estado allí. What can you do there? Then you can walk. Por supuesto podemos caminar. Donde caminaron los incas en su momento y corrieron los chasquis, ¿verdad? We can walk, we can see old buildings, podemos ver edificios viejos. We can walk, podemos caminar también. Como se dan cuenta, son las actividades que se hacen al referirnos a turismo. Hablamos de Notre Dame Church, la iglesia de Notre Dame. Where is it? ¿Dónde es esto? Dice in France. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar allá, pero ¿qué podemos hacer? What can you do in this place? We can walk, of course. Podemos caminar. We can walk. ¿Qué podemos hacer también? Vamos a ver edificios viejos. See building, vamos a ver edificios viejos. De hecho, la iglesia de Notre Dame es uno de los edificios más antiguos del mundo. See buildings. See old buildings, ¿verdad? Y por supuesto, al ser un país extranjero, de ley que vamos a hablar con personas nuevas. Talk to new people. We're going to talk to new people. Vamos a hablar con personas nuevas. ¿Sí? Me gustaría que ustedes observen los 4 lugares que están aquí abajo y piensen en cosas que se pueden hacer aquí. Ejemplo de Great Wall in China, la muralla china. ¿Qué podemos hacer en una muralla tan larga? The pyramids in Egypt. The pyramids in Egypt. A ver, hay quienes pronuncian pyramids and pyramids. Ustedes pueden investigarlo también un poco más en el Google Translate, en la traducción de Google que está en internet disponible. Pero, what can you do in the pyramids of Egypt? En el caso de que se pronuncie pyramids o pyramids in Egypt. ¿Qué podemos hacer aquí? Piensen, así como lo hicimos acá, lo va a hacer usted acá. En New York, tal vez algunos de ustedes se han ido allí. What can you do in New York as tourism? En Argentina, Iguazú Falls, las cataratas de Iguazú. What can you do there? And in Quito, Ecuador, what can you do there? Quiero que ustedes piensen en actividades que se pueden hacer y si van a imprimir esta ficha, pueden escribir encima de cada lugar las cosas que pueden hacer.
Vamos a ir a esta actividad que es de lectura, dice de Galápagos Islands. De Galápagos Islands. Las Galápagos son unas islas, ¿verdad?, que pertenecen a nuestro país, pertenecen al territorio insular ecuatoriano, pero hay un detalle con esta palabra al traducir, al pronunciarla en inglés. Cuando hablamos de una isla, island, ¿verdad? Esa palabra tiene una particularidad y es que la S, la primera S no suena, es muda. Y la I al inicio de la palabra suena I. Entonces hablamos de Galápagos Islands. Islands. La S final sí suena, pero la primera no suena, es muda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo suena island? Island. En inglés, la palabra isla, la S primera no suena. Island. Es como que no existiera, pero sí la vamos a escribir. Island, de Galápagos Islands. Vamos a ver qué actividades se pueden hacer aquí. Dice scuba diving and snorkeling. ¿Usted recuerda lo que es snorkeling? Scuba diving es una actividad en la cual buceamos también o nadamos debajo del agua, pero con un equipo diferente, muchas veces con paletas para los pies y también podemos ir más a fondo que snorkeling. En snorkeling buceamos debajo del agua, ¿verdad? Pero casi cerca a la superficie. Ahí hacemos snorkeling. Pero si usted va a hacer scuba diving, eso es más profundo, ¿verdad? Comúnmente se requerirá de anteojos especiales y de equipo que le permita navegar nadar a muy bajas distancias, a muy profundas distancias. Esto se puede hacer comúnmente en Galápagos. Vamos a leer. Dice, around the Galapagos Islands, you can snorkel and scuba dive. Podemos bucear y también hacer scuba diving aquí en Galápagos. The Galapagos Islands are famous for their fish and sea animals. Most boats have snorkeling gear. Las Islas Galápagos son conocidas por los peces y animales que pueden verse y por lo general cuando nos subimos a un bote, ¿verdad? En estos lugares es muy probable que tengan equipos para bucear o hacer scuba diving. But it's better if you bring your own mask in your size. Pero es mejor si uno trae o consigue su propio equipo para bucear, ¿verdad? En el caso de que queramos hacerlo. Kayak, la actividad que mencionábamos hace un momento. Dice, is relatively new in Ecuador. Es una actividad relativamente nueva en Ecuador. Hotel Quito, Ecotours and Row Expeditions are some of the new safe companies that can organize opportunities for kayaking in Ecuador. Aquí mencionan los nombres de las compañías donde uno puede averiguar si desea hacer esta actividad. Recuerde que kayak es subirse a un bote y buscar un río donde poder uno moverse por allí, ¿verdad? Baños Antena, INEC Baños en la provincia de Tungurahua, Antena en el sector de la Amazonía ecuatoriana, are popular cities for tourists who enjoy kayaking. Estos lugares son conocidos por practicar el kayak. Vamos a ver mountain hiking, que no es otra cosa más que caminar por las montañas. Muchas veces en subida, muchas veces en lomo, muchas veces en bajada. Ecuador offers many mountain peaks for those who love adventure and excitement. Ecuador ofrece muchas montañas, ¿verdad?, que permiten hacer turismo a quienes les gusta la aventura. One of the common hiking trips includes the Chimborazo volcano. Una de estas es el volcán Chimborazo, donde mucha gente va a caminar, en la mayor parte de veces en subida, ¿sí? There are many companies that take you to each summit. Hay compañías que se ofrecen para llevarte hasta la misma cima, lo cual es bastante difícil y algo arriesgado. A no ser que estemos en un excelente estado físico, es mejor pensarlo dos veces, aunque forma parte pues de la aventura de viajar, eso ya depende de cada uno.
Entonces, hemos leído aquí sobre estas actividades. Vamos a trabajar sobre ellas más adelante, ¿verdad? Yo propongo ir directamente a la actividad. Esto de las Islas Galápagos, ¿verdad? Es la base de la tarea para esta semana, ejercicio 2. Este ejercicio de aquí va a estar basado en lo de las Islas Galápagos. Para no olvidarnos de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Vamos a hacer la actividad en este momento. ¿Qué les parece? Luego vamos a hacer la primera y la tercera que están basados en algo que aún no hemos visto. Dice y la pregunta A, why are the Galapagos Islands a good option for travelers who want to go snorkeling? ¿Por qué es la isla Galápagos una buena opción para practicar snorkeling o bucear? ¿Se acuerdan de por qué era conocida Galápagos? ¿Qué podemos ver en Galápagos? Podemos ver los animales, ¿verdad? We can see fish, ¿verdad? Podemos ver los peces, ¿verdad? También podemos ver otro tipo de animales. Entonces, la simple respuesta para esta pregunta sería fish. Es una buena opción ir a Galápagos porque podemos ver peces. O podemos poner, para darle un poquito más de sentido, ¿verdad? Podemos decir que en Galápagos we can sí podemos ver peces si nos metemos en el agua, ¿verdad? No siempre que vamos a una playa podemos ver peces. Galápagos es particularmente conocida porque ahí sí se pueden ver los peces que están debajo del agua. Vemos la pregunta B. What are two popular destinations for travelers who want to kayak in Ecuador? ¿Se acuerdan de dos lugares que vimos donde se podía practicar el kayak aquí en Ecuador? Hablamos de Tena, ¿verdad? Un lugar, una ciudad en el Tena, una ciudad en el oriente ecuatoriano, y también hablamos de la ciudad de Baños, en la provincia de Tungurahua, más particularmente en la ciudad de Ambato, Baños. Esa sería la respuesta a la pregunta B. Pregunta B. C. Which companies offer kayaking services? ¿Qué compañías ofrecen actividades de kayak? Eso sí quiero que ustedes investiguen. Únicamente nos pregunta por el nombre de las compañías. Yo no lo puedo hacer por tiempo, ¿verdad? Pero aquí están, ¿verdad? Equatours, Raw Expeditions, ¿verdad? Y Hotel Quito. Esas son las tres empresas que proporcionan este servicio y es lo que vamos a responder aquí. Por tiempo no puedo escribir todas las actividades. Veamos D. How many people per weekend attend the Cotopaxi Summit? ¿Cuántas personas dice que durante el fin de semana tratan de subir a la parte de arriba del volcán Cotopaxi? Esa parte no leímos, ¿verdad? Está aquí en este último párrafo, pero es sencilla, ¿no? Dice 100 people, 100 personas. They try to reach the top of the volcano. So, it's easy, 100 people. 100 personas. A diario dice que suben, perdón, cada semana intentan subir a la parte de arriba del volcán Cotopaxi. Sí, ya hicimos entonces la actividad de aquí. Recuerden la pregunta C, hacerla con el párrafo que les mencioné. Para continuar con la tarea juntos, vamos a leer ahora Cultural Tourism, turismo cultural. No siempre se hace turismo en nuestro país, también se puede hacer turismo en otro país o hacer un turismo internacional. Ahí va a ser diferente porque el idioma es probable que varíe, la ropa, las costumbres también van a variar, así como la comida y las creencias de la gente. Vamos a leer esto aquí en Cultural Tourism o turismo cultural. Dice, each culture has its own language, clothing and values.
cultures have their own values like family, friendship, and education. They have their own belief. Aquí nos dice que en cada cultura la gente tiene su particularidad o su propia ropa, su propio lenguaje, sus propias costumbres, sus propios valores y su propia educación que quizás sea diferente a la nuestra. Y por supuesto sus creencias. Hay lugares donde la gente es muy católica, por ejemplo. Hay otros lugares donde no es tan católica, donde la gente tal vez prefiera un poco más el entretenimiento y donde no haya muchas iglesias para ver, sino de pronto lugares para ir a entretenerse. Eso nos dice mucho de la cultura o de cómo es la gente en un lugar en particular. We all love to dance, play different musical instruments and sports. A todos nos gusta bailar, tocar instrumentos musicales y practicar deportes, ¿verdad? All of these elements are interesting for tourism. Todos estos elementos son importantes para los turistas. Por lo general, cuando ellos visitan, un turista visita, o usted es un turista y visita otro lugar, lo más probable es que usted quiera saber cómo vive la gente en ese lugar o qué actividades practica. Y usted quiera probar un poco de la cultura de ese lugar. Dice, cultural tourism includes tourism in urban areas. Este turismo cultural no se hace con el objetivo solo de pasear, sino de conocer un poco más la cultura de las personas. Por eso lo mejor no es ir a una playa, sino dice aquí conocer la parte urbana, es decir, la parte que está dentro de la ciudad. Por ejemplo, si hablamos de Guayaquil, hablamos del centro, ¿verdad? Quizá del sector norte, ese es el sector urbano de Guayaquil, el sector sur también podría ser, o sea, todo lo que está dentro de la ciudad. Si uno quiere conocer mejor el turismo o la cultura de un lugar, es mejor ir a estas zonas. Dice, people visit cultural buildings such as museums and theaters. Para hacer turismo de cultura es mejor visitar museos y teatros. Ahí podemos ver cómo es la gente de ese lugar. Es divertida, es seria, es reservada, es extrovertida. ¿Cómo es la gente de ese lugar? It can also include tourism in rural areas with a particular interest in the traditions of indigenous cultural communities. Si queremos conocer cómo son las personas de quizá con tradiciones indígenas de un lugar, ahí sería mejor ir a lugares no urbanos, sino rurales, ¿verdad? O sea, lugares que están fuera de la ciudad, más escondiditos, que no son lugares donde va mucha gente, sino lugares dentro de un país, ¿verdad? Donde tal vez haya que viajar mucho para llegar allí. También podemos hacer turismo de cultura en esos lugares, lo cual va a incluir ya no estar en una ciudad, sino viajar tal vez a un pueblo o a un lugar más pequeño, ¿verdad? If you want to know their festivals, ritual values and habits, si queremos conocer más sobre los festivales, rituales o hábitos de la gente indígena de un lugar, en todo lugar hay personas de razas ancestrales que por lo general han vivido más que las personas que no lo somos y que tienen una cultura un tanto diferente a la nuestra, aunque vivan en el mismo lugar. Vamos a, basado en esto de aquí, en Cultural Tourism, hacer la primera actividad. Solo hay que escribir yes o no, sí o no, sí o no. Veamos la primera. All cultures are the same. Todas las culturas son iguales. ¿Qué opinan ustedes? Aquí leímos, ¿verdad? Que no es así, porque cada cultura tiene su propio costumbre, educación, idioma muchas veces, comida, entonces no. En realidad no podemos decir que todas las culturas son iguales. Si usted visita Estados Unidos, se dará cuenta que es la cultura o cómo la gente vive. A eso nos referimos como con cultura. Cómo la gente vive es diferente a Ecuador, por ejemplo. Music and sports are important elements in culture. La música y los deportes que practica la gente de un lugar nos dice mucho de su cultura, yes or no.
Yo opino que sí. Yes. Por ejemplo, si usted llega aquí, lo más probable es que vea a alguien con la camiseta de Barcelona y sepa que a la gente de aquí le gusta el deporte, en este caso el fútbol. Cultural tourism occurs in urban areas. El turismo cultural ocurre en zonas urbanas, o sea, dentro de la ciudad. Sí, aunque también podemos hacerlo en zonas rurales. Entonces, aquí la respuesta es yes, pero también se puede hacer en zonas rurales el turismo cultural. No solamente hay que estar dentro de una ciudad para hacer este tipo de turismo. Traditional festivals and rituals are common in rural areas. Esos rituales especiales y costumbres indígenas son más comunes donde, en zonas urbanas o en zonas rurales. Recuerde que zonas rurales son las ciudades que están fuera del perímetro de la ciudad, ¿sí? Y es en estos lugares donde comúnmente encontramos a este tipo de personas, ¿verdad? Entonces la respuesta sería yes. Pero si ustedes quieren conocer tal vez a una persona que practica algún tipo de medicina ancestral, ¿verdad? Que los cura tal vez con algunos elementos especiales como el huevo o algunas plantas. Eso no hay aquí en Guayaquil. Deben ir a Santo Domingo de Guzmán, a Santo Domingo de los Colorados. Sí, disculpe, ¿qué es que hablo yo? Santo Domingo de los Colorados o en algunas zonas de la costa ecuatoriana también y de la sierra, pero aquí en Guayaquil difícil que encuentren un lugar donde abiertamente se practique eso. We see buildings such as museums and theaters in rural areas. En zonas rurales, comúnmente, ¿qué tipo de cosas vemos? O sea, en ciudades grandes como Guayaquil. ¿Se pueden ver museos y teatros? Of course, yes. Por supuesto que sí, ¿verdad? Aunque en Guayaquil no hay muchos teatros que se diga, pero sí hay algunos museos. So the answer is yes. En esta última actividad la van a hacer ustedes solos niños, ya que el único punto aquí es ordenar las letras para formar las palabras que vimos al inicio de la clase. O sea, todas estas palabras del Vocabulary of Lessons las vamos a encontrar acá. No todas, de hecho, algunas, pero desordenadas. Ejemplo, ¿qué palabra puedo formar con estas letras de aquí? Puedo formar la palabra believe, que nos referimos a la creencia o a la costumbre de un grupo de personas o a una persona en particular. That's believe. B-E-L-E-I-F. Aquí tenemos entonces la palabra ordenar. So this is the end of the class. Thank you very much. Este es el fin de la clase. Nos vemos la próxima semana, niños. Thank you very much for watching the video. Thank you too. Gracias por ver el video también. Bye.